Buenos días, bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo. Dios los bendiga, espero que estén bien en esta mañana, que estén bendecidos con buena salud, con mucha felicidad, con muchas ganas de aprender sobre la palabra de Dios. Y vamos a empezar esta mañana simplemente con una oración. Voy a pedirle, ¿verdad? Vamos a entrar luego a lo que vamos a hacer. Y les voy a pedir simplemente que ahí donde ustedes están, cierren sus ojos, ¿verdad? Inclinen sus rostros conmigo y me apoyen en esta oración para que Dios bendiga este tiempo de enseñanza, este tiempo de su palabra que tendremos en esta mañana. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te damos gracias por esta palabra que tú nos vas a dar en esta mañana, Señor. Gracias porque sabemos que hoy nos vas a dar algo, pues con qué crecer. La palabra que tienes para nosotros hoy en esta mañana, Señor, es para ayudarnos a crecer y asegurar que no sea por nuestra culpa que alguien no llega a tus pies o que alguien se aleje de ti. Gracias por esta palabra, esta enseñanza y los cambios que yo sé que vas a hacer en las vidas de cada uno escuchando en esta mañana. Gracias, Padre, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta mañana porque no vamos a entrar luego, ¿verdad? No quiero darle mucho tiempo. Esto es igual que la iglesia en persona, hay que estar acostumbrándonos que las cosas van a empezar a la hora que van a empezar, ¿verdad? Y no va a haber, pues no va a haber, no se les va a estar esperando a las personas, ¿verdad? Ya sabemos a qué hora se empieza, así que no hay que llegar tarde. Hoy vamos a hablar sobre la hipocresía en la iglesia, hermanos. La hipocresía en la iglesia, ya sé qué tremendo, qué fuerte, qué increíble, qué hipocresía, vamos a decir, pues déjenme decirles, la verdad es que hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, todos los cristianos son hipócritas, dicen, ¿verdad? Dicen que juzgamos a otros y hacemos lo mismo. Dicen que algunos predicadores sacan dinero de la gente mientras que ellos viven en lujo. Dicen que algunos usan su posición para controlar y explotar a otros. Dicen que algunos que somos dos caras, es decir, que dicen que dentro de la iglesia actuamos de una cierta forma y fuera actuamos de otra, o que dentro de la iglesia hablamos de una cierta forma y afuera de ella de otra manera. Dicen estas cosas, algunas, quizás varias, no solo algunas, pero algunas personas dicen estas cosas. La triste realidad, hermanos, es que pues a veces tienen la razón. Esa es la triste realidad. Y la verdad, aunque queramos decir otras cosas, ¿verdad? Aunque queramos cobijarnos usando palabras que sacamos de contexto de la Biblia, que torcemos, ¿verdad? Desafortunadamente, es la verdad, ¿verdad? Que tienen razón a veces, y la verdad, la realidad es que esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios o para simplemente ni siquiera acercarse a Él para empezar. Pero vamos a dar nuestras preguntas, falsos, verdaderos, ¿verdad? Antes de entrar más en detalles sobre a lo que me refiero. Y hermanos, esto no es
o no debemos de tomar esto, lo que se está hablando, lo que se va a hablar hoy como algo negativo. um, Simplemente debemos de tomar esto que vamos a aprender como una oportunidad de crecer, ¿verdad? Y si llegamos, bueno, no me voy a adelantar, ¿verdad? Pero no tomen esto como algo negativo. Uh, si ustedes escuchan lo que se está diciendo y dicen yo hago eso, o sientes que estoy hablando de ti, yo simplemente voy siguiendo la orden de las lecciones, ¿verdad? Um, pero si sientes eso, no lo tomes como un regaño, no lo tomes como tristeza de que, ay, no, soy un hipócrita, ando haciendo mal. Toma lo que vamos a aprender hoy como una manera de cambiar y mejorar para asegurar que no seamos un estorbo a las personas que se quieren acercar a Dios, ¿verdad? Así que vamos a empezar con esas preguntas de falso o verdadero. Y la primera es, ¿todos los cristianos son hipócritas? Todos los cristianos son hipócritas. ¿Será verdad? ¿Será falso eso? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? No les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Pero vayan con lo que les dice su corazón, ¿verdad? Lo que ustedes realmente piensan. Más adelante, mientras vayamos pasando por el estudio, se van a dar cuenta si era falso, si era verdad lo que estábamos hablando ahí, ¿verdad? Le vamos a esa segunda pregunta que dice, no existe una iglesia perfecta, no existe una iglesia perfecta, falso o verdadero. ¿Qué opinan ustedes? ¿No existe, existirá una iglesia perfecta, hermanos? De nuevo, hablen directo de sus corazones, ¿verdad? Lo que ustedes realmente creen, no lo que piensan que yo o alguien más va a querer escuchar, simplemente lo que ustedes de veras creen, ¿verdad? En este momento. La tercera pregunta, hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. ¿Será, hermanos? ¿Será que hay personas dentro del cuerpo de Cristo que no son creyentes? ¿Será falso o verdadero eso? Pues quizás la respuesta a algunas de estas preguntas nos pudieran responder quizás, ¿verdad? Esta pregunta hacia la hipocresía y la razón que existe en la iglesia. Pero vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué son más adelante las respuestas? Vamos a ver, a lo mejor lo tenías bien, a lo mejor no, pero con lo que vamos a aprender vas a mirar hoy si tenías la razón o no, ¿verdad? Vamos a empezar aquí, hermano. Vamos a hablar sobre Jesús y los hipócritas. Y para hacer eso vamos a ir en nuestras Biblias a Mateo 23. Mateo capítulo 23. ¿Ven? Y en el capítulo 23 de Mateo vamos a irnos al versículo 13. Ahí manténganlo porque vamos a también ir a otros versículos dentro de eso, de ese mismo capítulo, pero ahorita vamos a ir al versículo 13 de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 13 es lo que vamos a aprender, vamos a leer en esta mañana. ¿Ven? Y lo que vamos a ver aquí es que vamos a ver, primeramente en Mateo 23, Jesús confronta a los fariseos, a los maestros de la ley, ¿verdad? Y en el versículo 13 en particular, Jesús habla sobre la hipocresía. Y nos dice Jesús qué es lo que pasa con la hipocresía en Mateo 23, 13, ¿verdad? Y es muy increíble, ¿verdad? Y no se los voy a decir yo, mejor vamos a leerlos o vamos a ir Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 13, para ver qué es lo que dice ahí Jesús. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Fíjense, está hablándole a los maestros, le está hablando a los fariseos. A los fariseos y los maestros, obviamente, en el tiempo de los judíos, eran los más estudiados. Un maestro continúa siendo uno de las más estudiadas personas, ¿verdad? Que pueden existir en cualquier ambiente, cualquier lugar que estés. Aquí le está diciendo y les está diciendo
hipócritas, ¿verdad? Les está diciendo, ay de ustedes, o sea, ay de ustedes, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Y fíjense, dice, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Qué tremendo versículo, hermano, hermana. No solamente les está diciendo hipócritas, porque ya sabemos eso, ya sabemos que les dice a los fariseos, de esta gente que se cree muy conocida, que se cree lo que sea, ya sabemos que les dice hipócritas, ¿verdad? Pero lo que quizás no sabías es que les está diciendo, oye, ay de ti, hipócrita, porque estás cerrándole a los demás el reino de Dios y ni siquiera no vas a entrar tú por hipócrita, pero tampoco vas a dejar que entren los que lo están intentando hacer por tu hipocresía, por lo que tú haces, ¿verdad? Eso es algo increíble, algo fuerte, hermanos, ¿verdad? Es decir, a lo que me refiero, a lo que nos estamos refiriendo, a que la Biblia se está refiriendo aquí, es simplemente, hermano, si tú, todos sabemos lo que es la hipocresía, yo no tengo que entrar en detalles, yo no tengo que decirles, ¿verdad? Pero, hermano, si en algún momento tú o has visto a alguien más, quizás tú no, ¿verdad? Pero has visto a alguien cubrirse con el escudo o taparse con ese manto de que pues deben de ser maduros o deben de tener sus ojos en Cristo, no en las personas. Y nos encanta escudarnos con eso, ¿verdad? Con esas palabras cuando hacemos algo mal o cuando, ¿verdad? Estamos viviendo una vida quizás de hipocresía. Nos encanta escudarnos con eso, ¿verdad? Y decir, pues es que no deben de fijarse en el hombre, deben de fijarse en Dios solamente. Sí, sí, es cierto eso, pero la Biblia nos está diciendo, estás parando a los que quieren entrar y ni tú vas a entrar ni vas a dejar que entren ellos porque vas a dañarlos, ¿verdad? Estamos viendo aquí el resultado de la hipocresía, el ¿qué es la palabra? El resultado, el cobro, lo final de lo que pasa con la hipocresía, ¿verdad? Y es algo tremendo eso, ¿verdad? Es algo tremendo, porque es una cosa decir que yo no voy a ir al cielo por mis acciones, pero es algo fuerte y increíble pensar que podemos ser responsables de que alguien más no entra al cielo por nuestras acciones y nuestra forma de ser, ¿verdad? Aquí mismo en Mateo 23, quiero que nos vayamos al versículo 23 de Mateo 23, ¿verdad? Para que veamos un ejemplo, aquí en Mateo 23 vamos a ver un ejemplo, es un ejemplo de la hipocresía y un ejemplo de lo que es el problema principal del hipócrita, ¿verdad? Vamos a leerlo Mateo 23 donde dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, se fijan de nuevo, hipócritas, les está diciendo, ¿verdad? Hipócritas, les está diciendo. Y fíjense aquí lo que dice, parece ejemplo de a lo que nos estamos refiriendo con la hipocresía, ¿verdad? Y el problema que tiene el hipócrita, ¿verdad? Dice, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino,
Es decir, daban su diezmo, presentaban su diezmo, daban su ofrenda perfectamente bien, ¿verdad? Pero fíjense cómo continúa. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, que estos hombres que hacían, el hipócrita cuida una parte, pero descuida la otra parte. Aquí mismo en capítulo 23, poco adelante de lo que estamos leyendo, brínquense al versículo 28 y vamos a leer un poco más ahí. Básicamente lo que acabamos de leer, hermano, nos está diciendo que no es suficiente que estés dando tu diezmo, que estés haciendo cosas externas, por decirlo así. No es suficiente si estás descuidando lo más importante, que es la justicia, la misericordia, el amor, ¿verdad? Y fíjense el 28 lo que dice. El 28 dice, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. A eso se refiere la Biblia cuando habla de la hipocresía. El hipócrita mantiene, es la manera que lo pudiera decir, mantiene la apariencia externa de ser un creyente, pero dentro de su corazón guarda injusticia, guarda rencor, enojo, quién sabe qué multitud de cosas, ¿verdad? Y como miramos en el versículo 13, tristemente estas personas de los que estaba hablando aquí Jesús, estos fariseos, maestros, estos hipócritas, ¿verdad? Por mantener la apariencia de fuera, pero no tener amor, no dar justicia, ¿verdad? Por simplemente ser externo lo que ellos tenían, llevaban otros a la condenación. Ese es el versículo 3. No, ni entras tú ni dejas entrar la persona que realmente quiere, por tus acciones, ¿verdad? Por cómo actuaban. Y tristemente hoy sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando ven la hipocresía las personas, muchos huyen de la iglesia. Rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen, ¿verdad? Ahora, sí, hermanos, los ojos deben de estar en Cristo y sí, ¿verdad? Sí, cierto, eso es muy cierto, pero ¿usted cree, hermano, que una persona nueva a la iglesia sabe eso? ¿Que no debe de fijarse en tus acciones? El hijo en quien se fija, para un ejemplo, los bebés, los niños en quienes se fijan para que les den ejemplos. Se fijan en los adultos alrededor de ellos, quizás no adultos, quizás adolescentes, pero los niños se fijan en los que están más grandes que ellos, los que tienen más tiempo viviendo, para ver el ejemplo de cómo vivir, y según ese ejemplo así van a comportarse, así van a actuar ellos, según el ejemplo de las personas que están alrededor de sus vidas, en sus vidas. En la vida cristiana es exactamente lo mismo, hermanos. Los cristianos bebés, por decirlo así, y digo bebés no porque sean bebés, simplemente uso ese término para describir a alguien que es nuevo, que lleva poco tiempo dentro de la fe o que quizás apenas está, quizás ni ha nacido de nuevo, o ni siquiera un bebé es, ¿verdad?
Pero esta persona nueva, ¿en quién se van a fijar? Ellos no saben aún que deben de fijarse no en las personas, pero en Cristo. ¿En quién se van a fijar? En ti, en mí, en el pastor, en la pastora, en la hermana Leonor, en la hermana Cristina, en la hermana Ceci. En todos nosotros se van a fijar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los adultos o los adolescentes, pero somos los que llevamos más tiempo dentro de la iglesia. Y si nosotros caemos en la hipocresía, vamos a hablar un poco más adelante a qué me refiero con hipocresía, porque no me refiero a que te equivoques, sino estoy refiriéndome a la hipocresía. Más adelante vamos a hablar precisamente a qué me refiero. Pero estas personas, cuando ven a alguien actuar así, van a decir, ¿a quién van a rechazar? A los que ven, porque aún no han aprendido a ver al Rey. Nos ven a nosotros, sus representantes aquí en la tierra, y si nosotros somos hipócritas, van a rechazarnos a nosotros. Y por rechazarnos a nosotros, como nosotros somos la representación física aquí en la tierra de Dios Santo, van a rechazar a Dios, porque nosotros para ellos representamos lo que es Dios. Y si nosotros somos hipócritas, ¿qué refleja hacia ellos de que lo que es Dios? Peor que eso, hermanos, si no es alguien nuevo a la iglesia, pero es alguien que ya es un cristiano, esa persona si ve hipocresía alrededor de ellos, puede caer en la misma trampa que ve en miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a decir, pues si este hermanito fulano de tal es así, pues debe estar bien, él ya tiene tiempo, él lleva años aquí en la iglesia, él estuvo aquí en la iglesia desde que empezaron. O sea, pues claro que pues, si él lo hace, pues debe estar bien, ¿verdad? So, no el castigo, estoy buscando una palabra más correcta, pero no estoy seguro cuál sería, pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que el resultado de la hipocresía es que es no solamente que nosotros no recibamos el reino, sino que por causa de nosotros otros tampoco van a recibir el reino de Dios, ¿verdad? Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿hay personas que dicen servir a Cristo o servir a Dios, pero que no son realmente convertidos? Que no sean realmente siervos de Dios. Mateo 7:21, ¿verdad? Lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Y continúa ahí Mateo 7, vamos a leerlo, vamos a Mateo 7, versículos 21 al 23, vamos a leerlos para que vean ustedes personalmente lo que dice ahí, ¿verdad? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Hay siervos de Dios que se dicen ser siervos de Dios que no lo son? Pues Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No porque digas Señor, Señor, porque ores bonito, digas muchos versículos de memoria, hagas lo físico, lo externo. No, tienes que hacer la voluntad de Dios para poder entrar en el cielo, dice, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Más obvio yo creo no pudiera ser. Más clarito el mensaje no pudiera ser.
no solo porque dices, Señor, Señor, amén, amén, no solo porque estás ahí y das tu tiempo, no solo por eso, ¿verdad? Vas a recibir el reino, tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La realidad, hermanos, es que cuando decimos o cuando alguien dice todos los cristianos son hipócritas, es una verdad a medias, ¿verdad? En parte tiene razón, porque todos hemos actuado hipócritamente en ocasiones, todos lo hemos hecho. Así que si estás diciendo, chale, ya, yo soy un hipócrita, ¿qué voy a hacer? Si estás diciendo eso, no te preocupes, todos hemos actuado en hipocresía en algún tiempo, todo lo hemos hecho, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes que la iglesia es un hospital de almas, no debes sorprenderte encontrar fallas entre los que están en el proceso de sanarse. Todos estamos en el proceso de sanarnos, ¿verdad? Y no debería de sorprendernos encontrar fallas en las personas, ¿eh? Porque bueno, es la realidad. Pero, hermanos, es muy importante que entendamos, y esto es a lo que me refería, ¿verdad? Que hay una gran diferencia entre ser un hipócrita y entre ser una persona, un creyente, un cristiano, un seguidor de Cristo sincero que ocasionalmente falla, que ocasionalmente se tropeza. Hay una diferencia entre esas dos cosas. Es a lo que les refería, no sé, en chaleque, no nos sientan, no digan, nos está diciendo hipócritas, porque, hermanos, todos vamos a caer, todos vamos a fallar, todos vamos a tener problemas. Eso no es la hipocresía, no eres un hipócrita porque falles o porque en alguna ocasión caíste en pecado, eso no es lo que te hace un hipócrita. El hipócrita vive un cierto estilo de vida. El hipócrita es una persona que pretende ser un cristiano en el público, en la iglesia, delante del altar, alrededor de los hermanos y las hermanas, pero su estilo de vida en privado o aún en público cuando está fuera de la iglesia está lleno de contradicciones. Quizás son personas que no son convertidos, pero quizás también sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. La gente que es así tienen que ser disciplinadas, serán disciplinadas por Dios. Así que un hipócrita es una persona que pretende ser una cosa, pero es otra. Es la persona que grita, los hermanos y los hermanos tenemos que amarnos, tenemos que vivir en paz y amarnos y gloria a Dios enfrente del altar, pero al salir de la iglesia, al estar en su casa, no cultiva el amor, ni con sus hermanos y hermanas en Cristo, y mucho menos con las personas que no van a la iglesia. Es la persona que dice ser el creyente, pero que vive una vida de no creyente cuando sale de la iglesia.
Ahora, el cristiano sincero al que me refiero, el cristiano sincero que quizás cae en problemas, cae en dudas, cae en pecado ocasionalmente, el cristiano sincero no es la persona que no peca, ¿verdad? No es una persona que no peca, porque el cristiano sincero puede caer en pecado, puede, acuérdense que no estoy hablando de cosas extremas cuando digo pecado, no estoy hablando de, de adulterio o de robo, el pecado simplemente de no creerle a Dios, el pecado de no amar a tu hermano y tu hermana, ese tipo de cosas, ¿verdad? A veces todos caemos en eso, pero el cristiano sincero reconoce y confiesa su pecado cuando lo comete, ¿verdad? Y la realidad es que el cristiano sincero no es alguien que se cree mejor que otras personas, pero tampoco es alguien que sea perfecto ya. El cristiano sincero es una persona que batalla contra sus deseos de su carne, contra sus depresión, contra sus problemas. El cristiano sincero es un pecador salvo por la gracia de Dios, que quizás tropece en ocasiones, pero que siempre reconoce y pide perdón por esos tropiezos. El cristiano sincero imita a Cristo tanto en público como en privado. Aún así sigue siendo un pecador, salvado solamente por la gracia de Dios. Pero cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otras personas, no hace excusas por la manera que es. Y hermanos, si tú dices, pues sabes que yo sí caí en la hipocresía de decir que estaba bien, pero no estarlo, de decir que no ocupaba ayuda, pero sí necesitarlo, eso sí es hipocresía. Si tú dices, yo he caído en esa trampa de, yo he caído en esa trampa de juzgar a otros, yo he caído en esa trampa de simplemente de actuar como que mi vida es perfecta, de no pedir ayuda, de no humillarme, de querer tapar las cosas para tener una apariencia externa perfecta cuando por dentro hay oscuridad, lágrimas y miedo. Si tú sientes que has caído en alguna ocasión así, no te preocupes, porque en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, podemos ver que incluso el apóstol Pedro cayó en hipocresía. Vamos a Gálatas 2, 11 al 14, donde dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retrearse
y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Básicamente, hermanos, lo que está pasando aquí, ¿verdad? Es que Pedro cayó en la hipocresía. Él andaba con los gentiles, cuando miró que llegó la otra gente empezó a actuar diferente, ¿verdad? Y fíjense qué tremendo es la hipocresía, porque le dice Pablo aquí que no solo cayó Pedro en la hipocresía, pero que como él lo vieron caer en esa hipocresía, arrastró a otros con él. Pero Pablo le llamó la atención, ¿verdad? Y a veces la realidad es que a la hipocresía se le tiene que llamar la atención por el bien de esa persona y de las personas alrededor de la persona que esté actuando así, ¿verdad? Quiero contarles un pequeño testimonio de la gracia de Dios, ah, hablando sobre John Newton, ¿verdad? Este era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia, ¿verdad? Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego más, ahora veo, perdido hallado soy, ¿verdad? Sublime gracia del Señor. Que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, perdido, y Él me encontró. Hermanos, es verdad que la vida cristiana es una vida de cambio constante, de aprender constantemente. Es verdad que hoy no eres la persona que vas a ser. No eres la persona que podrías o deberías de ser. Pero tampoco eres la persona que antes eras. Porque tú eres una criatura nueva y diferente por la gracia de Dios. Por esa gracia sublime. Por esa gracia que te encontró a ti. Sí, no eres el hombre o la mujer que serás, pero tampoco eres el hombre o la mujer que antes eras. Es verdad, hermanos, que se tiene que ver a Cristo y no a los humanos. Pero recuerden lo que leímos en el principio en Mateo, ¿verdad? 23:11, que por nuestra culpa puede otras personas no entrar, ¿verdad?
Así que tenemos que examinarnos y confesar nuestros pecados. Deshazte de la hipocresía. Deshazte de la hipocresía. Si tienes problemas, admítelos. Habla sobre ellos. Pide ayuda. No seas intimidado si alguien te dice que estás viviendo en hipocresía, porque la única manera de combatir la hipocresía es con la enseñanza, la exhortación y la disciplina. Así que si tú dices, sabes que yo he caído en esto, yo doy la cara de el cristiano confiado, con fe en la iglesia, pero en la casa tengo preocupación, o yo doy la cara de el cristiano que ama a todos, pero nomás salgo de la iglesia y ando pues diciendo cosas que no debo de decir, actuando de manera que no debo de actuar, tratando a personas de manera que no debo de tratarlas. No te preocupes, no te sientas mal si has caído en esto o estás en este momento en esa trampa. Simplemente usa este momento para examinarte y seguir adelante. Cambia, examínate, admite que estás en lo mal, sea por la razón que sea, la forma de hipocresía en la que hayas caído, pero sigue adelante y no dejas que el enemigo te mienta y te mantenga ahí diciéndote que estás bien, que no necesitas ayuda, o con miedo de ser rechazado por lo que vas a admitir. Pídele a personas que te hablen con la verdad y te digan qué es lo que ellos ven en tu vida. Depende completamente del Espíritu Santo para guiarte siempre. Cuida tu testimonio. Si tu testimonio está atrayendo gente a Cristo, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Pero si tu testimonio es una piedra de tropiezo para los demás, y recuérdense que cuando hablamos en este contexto testimonio, no estamos hablando de esto es lo que Dios hizo en mi vida, yo era así, pero ahora soy así. No ese tipo de testimonio. Nos estamos refiriendo a tu vida, a tus acciones cotidianas y cómo ellas reflejan a Dios en tu vida. Tu testimonio atrae a la gente a Cristo o es una piedra de tropiezo. Tu vida, la manera que vives tu vida, la manera que tú te conduces, la conducta que tú tienes a lo diario, atrae gente a Cristo o es una piedra de tropiezo para las personas. Hermanos, de nuevo, la hipocresía no es que falles. Cuando alguien te diga todos los cristianos son hipócritas, dile sí, cierto, porque todos hemos fallado. Pero eso ya no existe en mí. Tienes razón en decir que yo he fallado y yo he pecado. Pero yo libre y felizmente te admitiré en este momento que soy un pecador y que soy salvo solamente
por la gracia de Dios, no porque yo sea perfecto. Cuando tú admites tus errores es una cosa, pero cuando los quieres cubrir, cuando quieres actuar como que en tu vida no hay ni una gota de tristeza, cuando quieres actuar como que la preocupación nunca entra a tu mente, la tristeza nunca llega a tu corazón. Si quieres ponerte la máscara de sonrisas y felicidad mientras estás en la iglesia, pero es muy obvio a los que te conocen, los que te aman, los que conviven contigo, que estás por dentro deshaciéndote, pero no lo admites. Eso es la hipocresía. Pero cuando te sientes así, cuando sientes como que por dentro te duele todo, como que las preocupaciones son una gran tormenta que llega sobre tu vida, cuando sientes como que nunca vas a poder mejorar, pero levantas tu mano, lo admites, pides ayuda, te humillas. Eso es ser un cristiano sincero. Trabaja hacia la sinceridad. No te preocupes si fallas. Solo preocúpate si fallas, pero te niegas a admitir que has fallado. Preocúpate si dentro de la iglesia cantas las alabanzas al Señor, das sus gracias, hablas de todo lo que ha hecho en tu vida y cómo te ha cambiado, pero cuando sales es la misma persona que siempre ha existido. Entonces sí, preocúpate. Trabaja hacia esa sinceridad. Trabaja hacia poder admitir tus fallas. Y cuando hagas eso, esa es la diferencia. Hermanos, la tarea de esta semana es simplemente leer Jueces capítulo 15 al 21, un capítulo por día, y que se memoricen Mateo capítulo 6 versículo 1, donde dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. No trabajes hacia lo externo, no trabajes en parecerte físicamente por fuera como el cristiano perfecto, porque ahí puedes caer en la hipocresía. Concéntrate en poder admitir y poder pedir perdón, en poder decirle a Dios, a tus hermanos y hermanas en Cristo: yo no puedo con esto, pero sé que con Dios y con ustedes sí lo podré. Soy un pecador, admítelo. Vive esa sinceridad, porque si no lo hacemos, hermano, hermana, no solamente fallaremos nuestra entrada hacia el reino celestial nosotros, sino que también seremos piedra de estorbo y causaremos que alguien más se pierda del reino de Dios. Yo sé que ninguno de ustedes quiere eso. Eso se lo diré una vez más. Somos hipócritas, sí, porque fallamos, pero ahora estamos bien. Nos puedes llamar así.
Hemos fallado, sí, pero eres un hipócrita solamente cuando y si decides tú no admitirlo. No tengas dos caras. No seas el hermano cuando estás en el templo y el vecino X cuando estás en tu casa. No somos todos hipócritas, pero todos podemos caer en hipocresía. Todos podemos caer en equivocación, en tristeza, en preocupación. La gran diferencia y lo que va a traer realmente a la gente que Dios está esperando para que lleguen y llenen esas sillas. La manera que los harás es cuando tú digas, tienes razón, yo he pecado, yo he hecho mal, soy, sigo siendo un pecador, pero por la gracia de Dios he sido cambiado, he sido transformado. No hay mejor evangelismo, mejor prédica para traer a las almas que Dios está esperando que lleguen hacia Él. No hay mejor manera de hacerlo que tu testimonio, que la vida que tú vives, porque los que te están viendo como representante. Así que asegura que tu vida represente lo que realmente es Dios, no solo dentro de las cuatro puertas del templo, sino dentro de cada lugar y a cada momento que tú estés vivo, que refleje el real reino de Cristo a tu corazón.